Señora Adriana, muchísimas gracias a Foro Santander, a Rey, por siempre tenernos presente para este evento. Nos da muchísimo gusto ver lo llena que está la sala el día de hoy. Felicitar a Foro Santander porque entendemos que tuvo un excelente evento ayer del Encuentro Costa Rica y estamos seguros que el día de hoy va a ser igual de bueno. Así que vamos ¿dónde está la presentación? Buenísimo, ok. Vamos a hablar de un tema que se viene conversando desde hace años. Hace años que está en la mesa de liderazgo. Sin embargo, es en los últimos años que se ha potenciado la importancia de este tema. A causa de varias razones, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, los cambios demográficos de varias generaciones conviviendo en un mismo espacio de trabajo y, por supuesto, toda la transformación digital por la que en mayor o menor medida todas las industrias estamos inmersas. Y esa es la cultura organizacional. Vean qué interesante cómo, según la encuesta global de PwC del tema de cultura, una de las encuestas más grandes del mundo, en el 2013, que fue la primera vez que se lanzó, nos dice que el 53% de los líderes tienen a la cultura como un tema relevante, como un tema prioritario en sus agendas. 5 años después, eso sube a un 61%. Tan importante es el tema que PwC no se espera otros 5 años para lanzar la encuesta, sino que lo hace 3 años después y vean cómo sube a 67%. Y estamos esperando ansiosos la próxima encuesta en la que estamos seguros que eso va a subir por lo menos a los 70, si no al 80% de interés. Imagínense qué importante para que los líderes de las organizaciones mayoritariamente digan que este es un tema vital para lograr los objetivos estratégicos de la compañía. Sin ponernos demasiado teóricos, vamos un momento a la definición de cultura. Hace unos años, cuando este tema empezó a cobrar tanta relevancia, la firma adquirió uno de los institutos más prestigiosos a nivel global en lo que es la investigación sobre temas de cultura y liderazgo y su impacto en las organizaciones. El nombre es el Katzenbach Center y su fundador, se llama John Katzenbach, define la cultura como un patrón autosostenido de comportamientos que va a determinar cómo se hacen las cosas en la organización. Yo sé que suena teórico, yo sé que el tema de cultura parece abstracto, pero no lo es, y para eso estamos aquí el día de hoy. Entonces, desmenucemos un poquito esta frase y pongámoslo más en simple. ¿Por qué hablamos de comportamientos? Porque al final la cultura son aquellos comportamientos que se valoran en una organización. Y un cúmulo de comportamientos al final se convierten en los valores de una organización. Y en el tanto y cuanto los líderes de la organización modelen esos comportamientos, eso se impregna en el ADN y por eso es que se vuelve autosostenible. Entonces, ese es un primer mensaje que queremos enviar. La cultura no es algo abstracto, es algo que se puede aterrizar en los comportamientos de los líderes de una organización que, al ser modelados, impregnan el ADN de todo el resto. Entonces, lo bonito de esto es que la cultura es única. La cultura de una organización no se puede copiar. Es como una huella dactilar. Vean qué interesante. Entonces, cuando nosotros hacemos proyectos de diagnóstico, alineamiento, transformación de cultura, es muy común que nos digan: bueno, señores de Price, queremos que por favor nos ayuden a tener la cultura de Google. Ya ahí empezamos mal. Queremos el servicio al cliente de Disney. Ajá. Entonces es muy difícil copiar una cultura.
Es como, por ejemplo, la cultura de servicio, la cultura que tenemos en Costa Rica que ha hecho que tantas empresas vengan acá, entre otros factores. Mentira que otro país de un pronto a otro puede lograr eso. Por eso se vuelve una ventaja competitiva distintiva a aquellas compañías que logran trabajar de manera exitosa esa cultura. Vean qué interesante que según la encuesta que les comento, las empresas que han trabajado exitosamente su cultura organizacional tienen 48% más probabilidades de tener más ingresos. Tienen 80% más de probabilidades de tener colaboradores satisfechos. Y no es de extrañarse que en ese caso van a tener casi un 90% más de probabilidades de tener clientes satisfechos. En resumen, aquellas compañías que trabajan su cultura organizacional estratégicamente van a ser más exitosas en el tiempo que aquellas que no. Ahora, no todo es positivo. No todo es positivo. Hay un estudio de PwC que se llama Hopes and Fears, esperanzas y miedos. Está recién salido del horno, acaba de salir ahora en junio y vamos a estar conversando de eso en próximas semanas. Más de 54,000 personas que contestan la encuesta en más de 50 países. ¿Y qué nos dicen? Que cuando hay una brecha entre lo que la empresa predica, entre lo que los líderes predican, pero es diferente a su forma de actuar, entonces esa brecha crea un desalineamiento en la cultura. Solo para ponerles un par de ejemplos, vean qué interesante. Los líderes alientan las diferencias y el debate. Entonces, vean qué bonito. Los líderes, 56% que sí. Los colaboradores, solo un 33%. Vean la incoherencia entre cómo lo ven los colaboradores y cómo lo ven los líderes. Más preocupante aún, los líderes toleran fracasos de pequeña escala. ¿Cómo vamos a poder cambiar e innovar si no toleramos pequeños fracasos? Un porcentaje bajo, porque un 46% no es un porcentaje alto de los líderes, solo un 46% dice que sí. Y otra vez se repite el patrón de que los colaboradores no ven eso y solo un 35% dice que sí. Entonces, en la medida que haya esa brecha entre lo que los líderes piensan y lo que observan los colaboradores, no vamos a lograr ese alineamiento en la cultura. Entonces, aquí les queremos dejar un mensaje importante. No es el único, pero quiero recalcar esto. No hay una cultura buena y no hay una cultura mala. Hay culturas que potencian los objetivos estratégicos, que están alineados con la estrategia, y culturas que no. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado asesorar compañías que, pongamos el ejemplo, una compañía muy conservadora, que eso no es malo, es una cultura conservadora, y eso los ha hecho exitosos en Costa Rica. Tienen muchísimos años en el país, están muy posicionados, me atrevería a decir que son un love mark, y les ha ido muy bien, pero tienen el mercado de Costa Rica ya topado. Entonces, en el plan estratégico decidieron que iban a internacionalizarse, que iban a salir a conquistar otros mercados. Quedó muy bonito, quedó precioso el plan estratégico, pero a la hora de la ejecución, ¿cómo creen que les fue? ¿Cuántos de sus directores querían irse a vivir a Panamá o a Dominicana? Ajá, ninguno. Tenían miedo incluso de comprar compañías en estos países y que no les fuera bien. No conocían el mercado, pero sobre todo no tenían esa cultura de salir, de arriesgarse. Otro ejemplo, tenemos una compañía del sector del lujo. Entonces, muy exitosos en el sector del lujo. Y así gastaban márgenes muy altos. Entonces uno entra a la compañía y huele delicioso. Uno entra a la compañía e inmediatamente te dan un capuchino o lo que quieras de tomar. Pues al tener más o menos topado
el mercado de lujo, decidieron irse a un mercado que no fuera de lujo, en el mismo producto, pero un mercado totalmente sencillo. Compran una compañía y ¿qué fue lo primero que hicieron? Le metieron todo el lujo que tenían acá. Y adiós, porque no eran márgenes tan buenos, y la compañía empezó a dejar pérdidas. ¿Por qué? Porque aplicaron esta cultura a esta compañía. Entonces, el mensaje aquí es nuestra responsabilidad desde Recursos Humanos el poder ayudar a nuestras organizaciones en ese alineamiento entre los planes estratégicos y la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para los líderes ver cómo tienen que hacer cambios en su estrategia para adaptarse y para tener éxito, pero es mucho menos obvio para ellos el que esos cambios estratégicos tienen que venir acompañados de cambios en la cultura organizacional, porque si no, no se va a lograr. Y aquí lo que quiero es que mi compañera Stephanie ahora nos explique cómo es la metodología para poder ayudar a nuestras organizaciones a lograr esos cambios. Muchas gracias, Jorge, y gracias a Foro Santander por la invitación. En esta parte Jorge explicaba muy bien el tema de cultura alineado a la estrategia, y aquí es súper importante empezar a romper paradigmas en términos de cultura, porque no sé si ustedes años atrás han escuchado que los líderes miden cómo se siente la gente, si están motivados, si les gusta el lugar de trabajo, pero realmente eso es una parte de la cultura. Tenemos que hablar de la cultura desde el punto de vista del alineamiento con la estrategia de la organización. Entonces, esto tenemos que empezarlo a trabajar desde el punto de vista de que si tenemos datos objetivos para poder medir esto, podemos empezar a trabajar en esas brechas para poder tomar acciones y disminuir esas brechas. Básicamente lo que les estamos trayendo hoy es la metodología o ese paso a paso para poder hacer esa medición de cultura desde ese punto de vista, donde no vamos a dejar de lado la experiencia del colaborador, es sumamente importante, pero se vuelve muy importante conocer el alineamiento de la cultura con la estrategia. En ese sentido, hablamos de ese diagnóstico, y el diagnóstico no es posible únicamente con historias de la gente o únicamente con el storytelling de los líderes, sino también necesitamos medir, y necesitamos medir de una manera objetiva, para lo cual se requiere una encuesta, no una encuesta de 200 preguntas ni de 150 preguntas, ¿verdad? Estábamos muy acostumbrados a hacer ese tipo de encuestas, sino una encuesta corta, e incluso se puede hacer una encuesta de cultura cada 2 años, al principio podría ser cada año, y eso lo podemos complementar con encuestas de pulso. Las encuestas de pulso nos permiten entender muy bien ese compromiso de la organización, esa consistencia entre lo que se dice y lo que se hace desde el punto de vista de los líderes. Entonces, tenemos que tener esa medición desde el punto de vista de cómo tenemos la cultura hoy, cómo queremos la cultura a futuro, la cultura meta o la cultura deseada, con el fin de poder trabajar acciones para poder cerrar esas brechas entre la cultura deseada y la cultura actual. Para eso, entonces, hablamos de ese diagnóstico. Ahorita vamos a entrar en detalle, también para seguir con esta parte está el definir el enfoque como tal, y aquí es tomar en cuenta la estrategia de negocio, tomar en cuenta la estructura de la organización, el modelo operativo, y definir muy bien esos rasgos culturales deseados. Habilitadores, los habilitadores nos permiten poder tener una eficiencia en la ejecución. Son habilitadores que vamos a conformar tanto mecanismos formales como informales. Y por último, la medición. Tenemos que medir para poder ver si vamos por el buen camino, tenemos que medir para poder entender si lo que estamos haciendo se debe ajustar. Básicamente, aquí tenemos el ciclo completo. Vamos a ir una por una. Y acá en la parte de diagnóstico, sumado a lo que les he mencionado, tenemos algunas preguntas que deberíamos hacernos. Y son preguntas que debería ser cómo la cultura determina la vida a nivel de los colaboradores, esa experiencia, pero muy importante, cómo potencia o impulsa el desempeño para el logro de los objetivos.
La segunda es: la cultura refleja realmente lo que afirma, refleja realmente lo que quiere lograr, refleja las prioridades y esos rasgos que necesitan nuestros clientes, por ejemplo. Los principales rasgos culturales, cuáles son esos rasgos culturales, pero también cuáles son las fortalezas y los retos de esos rasgos culturales que queremos tener. Y ahí también decimos, apoyan esos rasgos que hoy tenemos a esas prioridades o a esos objetivos estratégicos. Y por último, y sabemos que es conocido y no tenemos que sesgarnos con las subculturas son positivas, tenemos que sacar provecho de eso. ¿Existen? Claro que sí. Por unidades, por departamentos, tenemos subculturas y eso tenemos que romper el paradigma de que es una única cultura, sino más bien aprovecharnos de esas subculturas para poder mejorar y buscar esas buenas prácticas que tienen en las diferentes áreas de la organización, potenciando el desempeño de la empresa. Continuando con esos rasgos que les he mencionado, son esas características del comportamiento de los colaboradores. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero básicamente es cómo hacemos las cosas aquí en la organización. Entonces hablamos de esos rasgos desde el punto de vista de cómo se toman esas decisiones, por ejemplo. Cómo están estructurados los procesos, ¿verdad? Si nosotros promovemos en nuestra organización la innovación y la oportunidad de nuevas ideas. Entonces ahí hablamos de que hay una fuente de fortaleza, esos rasgos tienen ciertas fortalezas que nos permiten lograr los resultados, pero también necesitamos entender cuáles son esas implicaciones que tienen a nivel de cultura. Creo que me devolví, vamos a ver aquí. Entonces, las 4 dimensiones de la cultura, vamos a hablar de ese perfil cultural, los rasgos. Ahí hablamos de los rasgos de la personalidad, como si la organización fuera una persona, entonces la personalidad de la empresa. ¿Cuáles son esos rasgos? Y por ahí una palabra clave: predominantes, porque rasgos hay muchos. Entonces, los rasgos predominantes. Y hablamos de la coherencia estratégica, que desde que Jorge empezó a hablar en la charla, hablamos de cómo tiene que estar ese alineamiento de la cultura con la estrategia de negocio. Nos movemos a la experiencia del colaborador. Como les mencioné, no es solamente medir la satisfacción de los colaboradores, no es solamente mantenerlos motivados, sino que estén alineados con la estrategia, que se sientan motivados por el logro de los resultados de la estrategia. Y por último, y no menos importante, el tema del liderazgo. Los líderes tienen que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y esto es un hecho, no es una muletilla, no es una frase que tenemos que repetir, realmente los tenemos que ver actuando conforme a la cultura deseada, alineados con esa estrategia que se quiere lograr, no solamente en el discurso, sino en sus acciones. Entonces tenemos que trabajar muchísimo con estos líderes para que precisamente reflejen esos comportamientos que se requieren en la cultura de la organización. Entonces, si queremos una empresa innovadora, no podemos esperar que los líderes, cuando llegue una nueva idea, rechacemos de primera mano o le busquemos todas las cosas por las cuales no puede implementarse esa idea. Si queremos agilidad en la organización, no podemos pretender que tengamos exceso de procesos formales en la organización y que tengamos que seguirlos de manera rígida, porque estamos buscando agilidad. Entonces, hay mecanismos que necesitamos entender que no son, como decía Jorge, ni buenos ni malos, sino simplemente son extremos, ¿verdad? Necesitamos empezar a alinear qué es lo que queremos versus qué es lo que estamos haciendo para que eso suceda. Y nos movemos a la segunda parte, que tiene que ver con definir ese enfoque. Ese enfoque, básicamente, vamos a hablar de que si tenemos los rasgos muy claros, podemos determinar cuáles son los comportamientos esperados en las personas de la organización. Y cuando hablamos de estos comportamientos, son esos patrones de cómo los individuos pasan en un tiempo determinado. Entonces, si a Stephanie hoy se le ocurrió saludar o no saludar, no, es más bien si lo hace continuamente, ¿verdad? Entonces, o nos topamos en el ascensor y no saludamos, es algo que se hace continuamente. Entonces, tenemos que empezar a pensar en esos comportamientos. Si queremos una cultura colaborativa, necesitamos pensar que la gente trabaja en conjunto, pero si no tienen oportunidades de trabajar entre áreas, ¿qué está haciendo la organización para que eso suceda? Entonces, debemos trabajar muy bien cuáles son esos comportamientos,
Una vez que estén definidos, nos tenemos que encargar de poder comunicarlos muy bien a la organización, tanto a los líderes como al resto de los colaboradores, para que puedan realmente realizar sus trabajos alineados a esto. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que les he mencionado, que habla de determinar ese rasgo. Por ejemplo, lo que les decía, colaboración eficaz, eso es un ejemplo, donde siempre vamos a tener retos de ese rasgo, en este caso la mentalidad de nosotros contra la de ellos, cuando queremos romper silos, por ejemplo. Entonces hablamos de retos. Los retos, ¿para qué los identificamos? Para poder tomar acciones. Pero también este rasgo tiene fortalezas, donde lo que nos permite es poder potenciar esa cultura que queremos. Y ahí hablamos de aspiraciones, aprovechar esas experiencias para que todos puedan trabajar en conjunto. Y un ejemplo de comportamiento sería evaluar ese proceso de toma de decisiones conjunta, donde los líderes trabajan en equipo y por ende los equipos que están reportando a ellos. Un tema importante es que cuando definamos los comportamientos debemos priorizar, que es el concepto de critical few. Son esos comportamientos críticos. Y decimos, ¿cómo los priorizamos? Nos puede salir una lista de 20 cosas que queremos. Entonces hablamos del impacto, el nivel de impacto de los comportamientos en la cultura y la factibilidad de que suceda. Una vez que podemos mapear esto, vamos a tener esos critical few. Y el tercero son los habilitadores. ¿Qué pasa con los habilitadores? Son esos elementos que nos permiten alinear la cultura y la estrategia de manera eficaz. Y entonces hablamos de mecanismos formales. Un mecanismo formal, decisiones, como les mencionaba, la toma de decisiones, la información que tenemos o los datos con los que disponemos en términos de nuestra gente, también la estructura, qué tipo de estructura y qué modelo de entrega de servicios tenemos, y los motivadores a nivel de la organización, qué es lo que la organización da para poder generar esa satisfacción y ese enriquecimiento de la experiencia del colaborador. Los mecanismos informales están relacionados con aquellas cosas como las normas, pero aquí entendidas como esas cosas no escritas. Esas normas, esos principios que básicamente las entendemos, pero no tienen que estar escritas en ningún lado. Y ahí hablamos de pensamientos, como eso que motiva a nuestra gente, los compromisos adquiridos y las redes de contacto, ¿verdad? Las interacciones entre las diferentes personas de la organización no siempre son formales. Entonces también aprovecharse de esas redes, de esa interacción entre las personas de la organización. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que les he mencionado. Ahí aparecen procesos más formales, la forma de atracción, por ejemplo, la forma de atraer la gente a la organización, cómo es ese proceso de reclutamiento y selección. Eso es parte de si es un proceso tedioso, o es un proceso extenso, o es un proceso muy ágil, o si es un proceso donde se comparte la percepción de los diferentes miembros del equipo desde el punto de vista del reclutamiento. Pero también podría hablar de aprendizaje, si es un proceso más formal desde el punto de vista de medimos realmente el aprendizaje que impacta los roles de la gente, o estamos aplicando un proceso de capacitación a todos por igual. O ese proceso de capacitación realmente está ligado a la estrategia de la organización. Entonces aquí hablamos de los mecanismos formales. En los mecanismos informales no los podemos dejar de lado, están menos controlados, pero tenemos que hablar de esa red de líderes informales. Entonces aprovecharnos de esas personas influyentes para que nos ayuden a alinear la cultura con la estrategia. Por ejemplo, me puse el cronómetro por cualquier cosa, me quedan como 15 segundos. La medición gestiona activamente la situación cultural. Entonces aquí hablamos de medir. Cuando hablamos de medir, tenemos que decir qué tenemos que hacer. No es solamente evaluar la cultura, porque nos quedaríamos con un paquete muy grande de acciones que no vamos a ejecutar. Entonces tenemos que tomar acciones críticas, acciones clave, donde los responsables no son recursos humanos, que esa es otra cosa importante. Recursos humanos está para moderar, recursos humanos está para apoyar, está para guiar el proceso, pero la responsabilidad y la rendición de cuentas tienen que ser los líderes. Y eso es importante
que es algo que necesitamos trabajar. Y aquí entonces lo que podemos hacer es medir. ¿Qué medimos? Si realmente está gestionado de forma correcta. Entonces, métricas de negocio, y ustedes han escuchado, ya sea un balance scorecard, ya sea OKRs, ya sean metas organizacionales, hablamos de esas métricas de negocio porque vean que cultura tiene que estar alineado al negocio. Luego la adopción de los critical few, y ahí tenemos que hablar mucho con la gente, hacer sesiones con la gente. No podemos perder de vista que la percepción y los sentimientos de la gente son claves en el proceso de cambio cultural. Luego las métricas relacionadas con los colaboradores, lo que les mencionaba, encuestas de compromiso, encuestas de pulso y habilidades desde el punto de vista de cómo estamos invirtiendo en el desarrollo de nuestra gente, desde el punto de vista que impacte sus roles y que impacte el desempeño de la organización. Por ende, la cultura como un activo poderoso, entonces hablamos de ese alineamiento de la cultura con la estrategia, la identificación de esos rasgos compartidos y únicos, promover la experiencia, porque sigue siendo clave la experiencia de los colaboradores, cómo perciben ellos su lugar de trabajo, cómo perciben las prácticas y políticas de personal, y por último, ayudar a que las organizaciones se adapten y acelerar el cambio. Muchas gracias. Gracias a doña Stephanie y a don Jorge por esta presentación. Tenemos algunas preguntas que el señor Roy Peña les tiene de ustedes que han hecho las consultas en el código que pusimos en pantalla hace unos minutos, así que si tienen alguna otra, por favor la pueden hacer. Gracias. Si ponemos el código para ver si mejoramos. Jorge, hablabas de las Love Mark y la cultura del riesgo. Parecería ser que, y mencionabas innovación, entonces vamos a interactuar un par de preguntas y vamos a escuchar lo que el público tiene para ustedes. Parecería ser que esta transformación y esta medición debería comenzar con un líder innovador, un líder que quiera transformar toda esta organización y que se empodere de esta cultura del riesgo. La experiencia que tú has tenido asesorando tantas compañías, ¿es que hay esa predisposición o todavía hay muchos bloqueos en el líder para hacer esta transformación? Sí, a ver, yo no generalizaría de que toda organización tiene que tener una cultura de riesgo, no necesariamente. Tiene que haber un componente en la organización que lidere la innovación, porque ahí sí, si una organización no innova, y más en esta época donde la digitalización se está moviendo a pasos agigantados como nunca antes, entonces la organización sí tiene que tener un componente importante de innovación. Si la estrategia es que la compañía tiene un apetito de riesgo importante, genial, pero no necesariamente una organización va a ser exitosa porque tenga una cultura de riesgo. Stephanie, hablabas de la cultura colaborativa y que había que hacer como un equilibrio, un match entre los retos y aspiraciones de cada colaborador y la empresarialidad, por no hablar de la personalidad de compañía. Esa base, ¿a través de cuáles datos es que se establece para que la gente sea potable y que se empiece a desarrollar? A ver, este tema de la colaboración a través de los años, más de 15 años, siempre ha sido un tema importante en la cultura. Los líderes lo quieren trabajar, romper esos hilos, y ha sido difícil, ¿verdad? Entonces, la medición a nivel de colaboración es más un tema que ha salido mucho en las encuestas de los clientes desde el punto de vista de que colaboro con mi equipo directo de trabajo, no así con los equipos de las diferentes áreas. Entonces, poder medir esto, ¿verdad?, es a través de ciertas preguntas relacionadas con ese trabajo en equipo, la comunicación entre áreas, pero muy importante, hay una pregunta que habla de si el comité ejecutivo o el comité gerencial promueven esa colaboración, ¿verdad?, porque realmente es una réplica y son moldeadores de la cultura, y muchas veces esa pregunta sale extremadamente baja, ¿verdad? Entonces es una cosa que se replica. Si mi líder no trabaja en equipo con las otras áreas, ¿por qué lo debo hacer yo?
¿verdad? Entonces, mucho de esas preguntas tienen que ver con esa medición de colaboración. Gracias, Stephanie. Voy rápido porque tenemos varias preguntas, a ver si las abordamos en los 2 minutos que nos quedan. Hablabas del riesgo, pero esta pregunta tiene que ver con riesgo, porque en esta sí no hay cómo zafarse. Dice, ¿cuál es el primer paso para trabajar cultura en una startup? ¿Cultura? Trabajar cultura en una startup. ¿Cuál es el primer paso? Probablemente te diría que trabajar con las uñas, o sea, el saber que no tenemos, para una startup normalmente no hay tantísimos recursos. Entonces es muy interesante, un cliente que tenemos vendió su compañía e inmediatamente hizo una startup. Y entonces con la gente, los colaboradores que quisieron seguirlo, aceptaron la mitad de su salario, pero un variable de 3 veces el que ganaban. Y el tema fue un éxito. Hay muchas variables para una startup, pero ese trabajar con las uñas es un factor importantísimo. Gracias. Les recuerdo que las preguntas que no se aborden ahorita en la sesión de networking pueden directamente pasar con Stephanie y con Jorge a las 11 de la mañana para desarrollarlas. Nos preguntan, ¿es posible mejorar el clima laboral para Stephanie sin trabajar en el cierre de brechas de la cultura organizacional? ¿Qué se debe abordar primero? Es más o menos si es el huevo o la gallina, ¿verdad? Lo que están preguntando. Lo de clima se puede trabajar realmente sencillo. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, la silla no es ergonómica, ¿verdad? O el espacio no tiene suficiente luz. Entonces o incluso la comunicación interna. Entonces, me parece que clima podemos tomar acciones más a corto plazo. Cultura es un proceso que contiene tecnología, que contiene procesos, que contiene estructura, que contiene prácticas y políticas de personal. Entonces, no sé si es primero uno u otro, ¿verdad? Pero es más sencillo trabajar el clima y la cultura es un proceso más extenso. Usualmente los cambios culturales vienen de 1 año a 2 años para empezar a ver algunas mejoras en la cultura. Muy bien, última pregunta. Hay una pregunta que se enlaza con lo que íbamos a hablar ahorita y es ¿cómo se logra hacer que el liderazgo de la compañía entienda este proceso y lo desarrolle y apoye a los gestores, muchos de los cuales están aquí, para que esto tenga un final feliz? O un desarrollo feliz, final no, todos los días es el final y el comienzo. Dale, Jorge. Sí, claro que sí. Podría mencionar 2 cosas fundamentales. Hay más, pero vamos a mencionar 2 cosas. La primera es cómo impacta en el negocio, porque es al final lo que ese es un motivante fuerte para los líderes. Entonces, si cambiamos esto, ¿cómo va a impactarnos en el negocio? ¿Y cómo impacta eso a cada uno de esos líderes? Si tenemos eso clarísimo, ya tenemos la mitad ganada. Y lo otro que recomiendo sería un plan piloto, no hacerlo Big Bang, no hacerlo a toda la compañía, sino hacerlo en un plan piloto para ir probando ese caso de éxito. Stephanie, el primer paso en el manejo de datos para hacer que esto fluya naturalmente, ¿cuál sería? Hacer una encuesta. Realmente yo creo que la encuesta nos puede arrojar esa línea base para ver dónde estamos, qué queremos lograr, puede venir después, pero lo primero es medir, obtener esos datos objetivos, tener conversaciones con la gente sería el segundo paso. Muy bien. Jorge de Meservil y Stephanie, bueno, gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso. Gracias.